El doctor Jorge Díaz renunció al cargo de fiscal de corte 6 meses antes de completar su mandato, que era de 10 años. Fue uno de los hombres de mayor exposición pública en el sistema de justicia uruguayo, ya desde sus tiempos como juez de crimen organizado. Pero se destacó especialmente cuando estuvo en medio del fuego cruzado de propios y extraños durante la reforma del Código del Proceso Penal, que levantó gran polémica y cuyos efectos siguen discutiéndose aún hoy. ¿Qué fue lo que lo llevó a dar el paso al costado en este momento? ¿En qué lugar se imagina a sí mismo en los próximos años? Bueno, son algunos de los temas para charlar en los próximos minutos con el doctor Jorge Díaz. Doctor Díaz, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Renunció hace casi 2 semanas. ¿Cómo le ha ido en estos primeros días después del alejamiento? ¿Se desenchufó? Sí, en realidad todavía estoy haciendo los trámites posteriores al cese, que parecería que uno tiende a pensar que no eran nada, y sin embargo hay que completar una cantidad bastante grande de formularios, desde la declaración jurada final de la JUTEP, pasando por solicitudes de subsidio, liquidaciones de liquidación, en fin, toda una larga lista de trámites que me ha insumido algo de tiempo, más allá de que estaba ya preparado para los efectos de la decisión. Y bueno, y después sí, aprovechar para descansar. ¿Logró leer alguno de esos libros que tenía apilados y pendientes? Sí, empezamos, pero va a ser una tarea larga, pero sobre todo además compartir he podido dedicar tiempo a compartir con mis hijas en actividades que antes a veces me era muy difícil. Desde ir un domingo a ver un partido de fútbol femenino en la liga universitaria, hasta, en fin, toda una serie de actividades que lamentablemente cuando se desempeñan tareas de cierta responsabilidad uno va dejando de lado y es un tiempo que no se recupera, ¿no? Usted tuvo otra vida antes del cargo de fiscal de corte. Sí. Fue primero juez en el interior y en Montevideo, y culminó aquella carrera judicial como juez de crimen organizado. ¿Cuántos años en total? 17, ¿no? Sí, 17, 18, no sé, tendría que sacar la cuenta, pero en total de servidor público completé los 26 años, 26 años y medio aproximadamente. Y sin extendernos en eso ahora, porque ya pasaremos a los asuntos más recientes, pero ¿qué le dejó aquella experiencia como juez? Bueno, en realidad, en primer lugar, yo nací como jurista dentro del sistema judicial, o sea, dentro del Poder Judicial uruguayo. Hice una larga recorrida por todo el país, me permitió conocer el sistema de administración de justicia por dentro, me dio la posibilidad de interactuar con fiscales y abogados en diferentes departamentos del país, unos cuantos, y una formación jurídica de la cual me siento muy, muy orgulloso y que proviene de esa experiencia como juez. Y además me permitió conocer las falencias del viejo sistema procesal penal, sus grandes defectos, sus injusticias, su irrespeto por los derechos humanos, su falta de garantías, me embarcó en lo que fue la necesidad de una reforma y aceptar el desafío como fiscal de corte e impulsarla, ¿no? Y la etapa como juez de crimen organizado en particular, recordemos, usted tuvo allí a su cargo algunos casos de perfil muy alto, ¿no? Pienso en 2, el de Saúl Feldman, aquel contador que se atrincheró con un arsenal de cientos de armas y se enfrentó a la policía, coincidiendo con la recta final de la campaña del balotaje del año 2009, o el caso de Anabela Damasco, que era colega suya, jueza también, ministra del Tribunal de Apelaciones, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que terminó procesada y condenada por apropiación indebida de dinero del Estado. Sí, hubo múltiples casos. No, menciono esos 2 nada más. Todos los casos de narcotráfico, las 3 fases del cancerbero, no solamente eso, sino que en tema de narcotráfico habíamos empezado la actividad de investigación de los grandes grupos de narcotráfico que operaban en Uruguay, la cocaína, sobre todo en lo que tenía que ver con las
operaciones de tránsito de cocaína de los países productores hacia Europa. Tuve quizá para algunos la mala suerte, para mí la suerte de estar en un conjunto de casos complicados que ameritaron poner toda la carne en el asador y a los efectos de resolverlo. Y la verdad que creo que fue una experiencia riquísima que tuve el gusto de compartir, sobre todo la experiencia de crimen organizado con una colega como la doctora Gatti, que fue una experiencia muy rica desde todo punto de vista, ¿no? Una experiencia de crecimiento, de innovar, de avanzar en la utilización de técnicas de investigación que nunca se habían utilizado en el país, como la entrega vigilada, la vigilancia electrónica, la figura del colaborador, la figura del cubierto, es decir, toda una experiencia. A nosotros nos tocó abrir ese camino que en Uruguay no existía o que no se había aplicado nunca, y bueno, hacerlo, llevando adelante las investigaciones y tratando en un sistema que objetivamente no daba garantías, tratando de dar todas las garantías posibles, aún en estos casos particularmente complicados, ¿no? Después pasó a dirigir la Fiscalía en 2012, se cambió de bando, podría decirse. Bueno, en un país tan conservador como podría pensarse que sí, pero en realidad yo creo que yo soy abogado. Mi condición primaria y final es la de abogado. Cumplí el rol de juez durante un largo tiempo y el rol de fiscal durante otro largo tiempo. Eso es experiencia acumulada. Pero en el fondo es el ejercicio de la profesión de abogado desde diferentes roles. Hay que verlo así, porque si no, pensamos que son como compartimientos estancos, donde una vez que uno ingresa en un andarivel no se puede apartar más. Cuando en realidad yo creo que si partimos de esa base, a la conclusión que llegamos es a sistemas corporativos, fuertemente corporativos, con formaciones endogámicas, que en definitiva no se permiten enriquecer y no permiten captar recursos desde otros lados, ¿no? De su gestión en la Fiscalía de Corte, lo más recordado es la reforma del Código del Proceso Penal, pero no fue lo único. A ver, para empezar, usted impulsó la transformación de la Fiscalía misma, ¿no? Se convirtió la Fiscalía en un servicio descentralizado, antes dependía del Ministerio de Educación y Cultura. Se renovó el estatuto de los fiscales, incluyendo las instrucciones generales, que fueron una discusión aparte. Se establecieron concursos para ingresar y ascender, y se desarrolló un sistema de información. ¿Quién definió aquella hoja de ruta? Mire, esa hoja de ruta se definió en el año 2012. En el año 2012, cuando yo fui convocado para aceptar esta responsabilidad, tuve reuniones con todos los sistemas, con todos los partidos políticos con representación parlamentaria en ese momento, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio, y además concurría a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado de la República, donde allí se discutió y se planteó, bueno, cuál era el motivo por el cual se me designaba como fiscal de corte y procurador general de la Nación. Pero ¿cómo fue la cosa? ¿Usted llevaba una agenda o el sistema político le planteó una agenda? Bueno, en realidad hubo la agenda en definitiva la marca el sistema político, porque luego todo ese planteo que yo les estaba formulando requería de la aprobación de sucesivas leyes. De acuerdo, sí, pero la iniciativa fue suya, digamos. Bueno, el sistema político venía embarcado desde hace mucho tiempo con la necesidad de la reforma procesal penal. Ese era el objetivo. De hecho, si usted escucha las palabras del senador Penades cuando hace la fundamentación del voto en la Cámara de Senadores para mi designación, dice, bueno, entendemos que en este caso tenemos que designar a un ex juez para fiscal porque hay que encarar el sistema de la reforma procesal penal, O sea, está hasta en la fundamentación del voto del principal partido de la oposición en ese momento. Pero yo me refería para llegar a esa reforma, para poder, esa era la gran reforma. El eje central de la gestión era la reforma procesal penal. Para hacer esa reforma era necesario hacer lo que se conoce como las reformas paralelas. Es decir, no es posible llegar a una reforma procesal penal, el pasaje del sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, si usted no hace concomitantemente con eso reformas paralelas. La primera era darle a la Fiscalía la autonomía necesaria. ¿Por qué? Porque el sistema político no iba a aceptar, y de hecho no lo ha hecho en toda América Latina, pasar del sistema inquisitivo al acusatorio, es decir, designar a la Fiscalía como el órgano encargado de la investigación y la persecución criminal, si la Fiscalía estaba dentro del Poder Ejecutivo.
Eso es una manifestación de, si usted quiere, de desconfianza del sistema político en sí mismo, que cruzó todas las reformas de América Latina. Mire que no inventamos nada. Es decir, en todos los países de América Latina las fiscalías son entes autárquicos, e incluso tienen más autonomía que la Fiscalía Uruguaya. Ente autárquico en el Uruguay sería el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la Corte Electoral. Ese grado de autonomía es el que tiene la Fiscalía en todos los países de América Latina, previo al pasaje a la reforma. Es decir, era una reforma imprescindible. En el Uruguay se llegó a la conclusión, existía la discusión entre los constitucionalistas si se podía crear entes autárquicos por ley o había que cambiar la Constitución. Creo que los abogados siempre estamos con esas discusiones. Por ejemplo, Correa Freitas decía, no es necesario cambiar la Constitución porque la Corte Electoral en el año 1924 se creó como ente autárquico sin necesidad de modificar la Constitución y por ley. Pero los otros constitucionalistas tenían reservas. Entonces, bueno, el grado máximo de autonomía que se podía lograr para la Fiscalía y sobre el cual existía consenso sobre su constitucionalidad era crearlo como servicio descentralizado. Bien, perfecto. Una de las cosas que se impulsó fue la creación de la Fiscalía como servicio descentralizado para darle la mayor autonomía posible a esa institución a la cual el legislador le asignaba la función de investigar y perseguir. Entonces, era una reforma paralela. Obviamente, el nuevo estatuto de los fiscales también era una reforma paralela imprescindible. ¿Por qué? Porque los fiscales hasta ese momento tenían un estatuto que prácticamente era por remisión al estatuto de los jueces, es decir, no tenían un estatuto propio salvo algunas normas aisladas. Entonces era necesario que ese estatuto fuera creado, diseñado, que tuviera principios, que tuviera obviamente todos los derechos, deberes y garantías, que estableciera por ley. Fíjese que nosotros hicimos desde el año 2012 hasta el año 2017 concursos abiertos de oposición y mérito para ingresar y de ascenso sin tener la obligación legal de hacerlo. La obligación legal de hacer los concursos es recién desde el año 2017 y durante 5 años, por definición político-institucional de gestión, se estuvieron haciendo los concursos, pero era necesario regularlo por ley. Principios como el de unidad de acción, el de independencia técnica, el de jerarquía, el de probidad, el de transparencia, todo eso se consagró en el estatuto y era imprescindible para poder llevar adelante la reforma. Un sistema de información. Si usted quería hacer una reforma de esta magnitud sin tener un sistema informático, para que la gente lo entienda, que interoperara con el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, usted requeriría el doble, el triple o el cuádruple de los recursos humanos de los que se podía disponer. Entonces era imprescindible, y de hecho así se ha hecho en otros países, Colombia, Chile, desarrollar un sistema de información propio, además, porque no era cuestión de copiar y pegar, porque después, en el sistema de información, si usted no desarrolla, después estamos discutiendo quién es el propietario de ese software, si se adapta o no se adapta. Bueno, nosotros desarrollamos de cero un sistema de información que hoy es uno de los mejores sistemas de información que tienen las fiscalías de América Latina. Entonces, había que hacerlo porque si no, no se podía hacer la reforma. Entonces, la reforma procesal penal era el centro, todo lo demás eran las reformas paralelas. Y eso fue definido, fue planteado por nosotros ante el sistema político lo aceptó y definió la hoja de ruta. Por eso digo, cuando el otro día me preguntaban, ¿y usted por qué se fue ahora? ¿Y sabe qué pasa? Porque ya está cumplido. O sea, yo no asumí como fiscal de corte para ser un servidor público que hiciera la plancha durante 10 años y cobrara el sueldo. No, asumí para hacer esto. Me designaron para hacer esto, me comprometí a hacer esto e hice esto. Entonces, cuando la tarea está cumplida, cuando uno pasa a raya, es decir, va tildando todas las cosas, es decir, bueno, el sistema procesal penal está funcionando. Usted hablaba hoy que sí, que bueno. Sí, siempre va a haber gente que critique. Siempre va a haber gente que critica. Ahora funciona. ¿Usted se acuerda acá en esta misma... mire, el 18 de marzo o el 12 de marzo del 2018, usted en una entrevista me dijo, usted está en el medio de una tormenta perfecta. Y bueno, estuvo en base de una. Bueno, perfecto. Nos pegaban de todos lados, que era un código prodelincuente, que era lo que había aumentado la inseguridad, bla. Bueno, hoy, con los números a la vista, ese relato está absolutamente destruido. Le propongo que hagamos una pausa y enseguida, en la segunda parte de la entrevista, nos concentremos en la reforma del Código del Proceso Penal. Ya continuamos en entrevista con el doctor Jorge Díaz, ex fiscal de Corte y Procurador General de la Nación hasta hace un par de semanas.
El doctor Jorge Díaz renunció al cargo de fiscal de corte 6 meses antes de completar su mandato. Ha dicho que se retira para dedicarse a proyectos privados, pero también para liberar al sistema político de presiones. Sobre este punto nos queda pendiente hablar enseguida. Pero continuemos, vamos a la segunda parte del reportaje, ahora ya concentrándonos en la reforma del Código del Proceso Penal. Doctor Díaz, usted explicaba recién algo que creo que estaba muy interesante, ¿no? Usted asumió como fiscal de corte y procurador general de la Nación en el año 2012, con una venia aprobada por unanimidad en el Parlamento, con una misión. Una misión. Básicamente la reforma del Código del Proceso Penal. Para llevarla a cabo antes, hubo que llevar a la práctica una reforma de la propia Fiscalía, ¿no? De eso nos explicaba recién. Ahora, vayamos a la reforma. El sistema penal, recordemos, era inquisitorio, con el juez dirigiendo la investigación y luego juzgando a partir de ella. Un sistema burocrático, lento, donde 65% de los presos estaban procesados pero no tenían condena. Se pasó a un sistema acusatorio, donde quien investiga es el fiscal, donde hay audiencias orales y donde la víctima tiene un papel de privilegio, entre comillas. ¿Qué más diría usted como descripción rápida de ese cambio? No, yo creo que el principal cambio es la clara separación de los roles de las partes en el proceso. O sea, en el sistema anterior usted tenía a un juez que durante la investigación hacía de fiscal, dirigía la investigación, y luego del procesamiento venía Harry Potter, lo tocaba con una varita mágica, y ese juez inquisidor, y mire que yo era el más inquisidor de los inquisidores, o sea, no estoy hablando desde alguien que está en una atalaya y dice, ay, miren qué horrible esto, por ese pase mágico se transformaba en un juez estructural y funcionalmente imparcial que tenía que dictar sentencia sobre una prueba que él mismo había colectado. Es decir, ese juez era absolutamente parcial, no era un juez imparcial. Y la existencia de un juez independiente e imparcial es un requisito esencial para que exista un debido proceso. Y para que exista, y la existencia de un debido proceso es un requisito esencial de un Estado de derecho, es decir, de una democracia. Uruguay tenía un sistema procesal penal que no cumplía con ese requisito. Y si logró subsistir durante tantos años fue porque los jueces de este país hacían un enorme esfuerzo y cargaban sobre su mochila para tratar de despojarse de todo ese contenido y de ser, entre comillas, lo más imparcial posible. Pero en realidad, la falta de imparcialidad de los jueces del sistema inquisitivo no deriva de la actitud de los jueces, sino que objetivamente el sistema los transformaba en parciales. No sé si soy claro en esto. Sí. Entonces, la separación del rol... Es impresionante cómo aceptamos eso durante tantos y tantos años, ¿no? Cómo no se razonaba. Creo que la mayor parte de la población no razonaba a propósito de esa anomalía, ¿no? No, y hubo, decía el profesor Aval, 17, 18 proyectos de reforma y todos fracasaron. Y bueno, este fue el proyecto que finalmente... Y para eso me designaron. Para llevar adelante ese proyecto. Ahora, usted lo definió como un cambio cultural. Sí, porque en el fondo implica un cambio cultural en la sociedad y un cambio cultural en los operadores del sistema de justicia, porque tuvimos que acostumbrarnos, o sea, una parte que eran los jueces, que fueron los que más rápido se acostumbraron, porque tuvieron que dejar de hacer un montón de cosas y tener su rol de imparcialidad, de independencia e imparcialidad. Entonces, en definitiva, eso fue un mecanismo que ahí hay un cambio cultural. Las fiscales tuvieron que tener un cambio cultural. Para los fiscales, Binder decía, mire, esto lo dijo hace mucho tiempo, Alberto Binder, un profesor argentino, dice, mire, para los fiscales o para la fiscalía, la reforma procesal, el pasaje de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio es un doble salto mortal al vacío y sin red. Es decir, es la institución que más brutalmente sufre el cambio, porque es absolutamente necesario, porque pasa de ser un acompañante del juez durante la investigación a tener el trabajo más fácil del mundo. Los fiscales en el sistema anterior... ¿Cómo el trabajo más fácil? Y claro, porque tenían que convencer a un juez que ya estaba convencido. Si el juez, desde el momento, hacía toda la investigación, procesaba, incluso a veces hasta procesaba de oficio,
Es cierto que en el último periodo no, pero yo nunca procesé de oficio, pero mire que desde el año 96, 97 para atrás era la regla, es decir, a usted, ciudadano, lo imputaba de un delito un juez sin que un fiscal se lo pidiera. Es más, a veces el fiscal pedía el procesamiento sin prisión y el juez lo disponía con prisión. Y ese mismo juez, luego, era el que tenía que dictar sentencia. Usted estaba condenado desde el momento mismo del procesamiento. Y que no me vengan a decir que alguna vez algún juez absolvió. Sí, yo lo hice 5 veces. ¿Sabe cuántas sentencias dicté? 2000. Entonces, el margen de probabilidad era... Ese sistema se caía de a pedazos. Y había que cambiarlo, y el sistema político era consciente de la necesidad de ese cambio. Y bueno, en definitiva, a mí me tocó ser la persona de que tuvo que empujar de ese carro. La reforma se aprobó por unanimidad y sin embargo, apenas estuvo en funcionamiento, resultó tremendamente polémica, ¿no? Críticas fuertes de algunos fiscales, como el actual diputado Gustavo Subía, un aumento notorio en la cantidad de crímenes que el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, atribuyó en buena medida a esta reforma, noticias sobre personas que habían cometido delitos y salían con penas muy menores. Y estoy haciendo una síntesis apretadísima. Sí, estamos ¿no? de acuerdo. Repasábamos en esa entrevista de marzo del 2018 todos esos temas. Y la realidad indica hoy, a 4 años, el 1 de noviembre se cumplen 4 años de la reforma. Mire que hay en otros países, esto ha llevado años y años. A 4 años de aprobada la reforma indica que aquel código que se decía que era prodelincuente, que se decía que había aumentado la inseguridad, hoy tenemos una realidad de, a ver, vamos a empezar por el principio, porque era la cifra mágica, ¿se acuerdan? Eran los privados de libertad. Yo siempre dije, no creo que esta sea un indicador como para analizar la eficacia de un sistema, pero si lo quieren utilizar, y lo voy a utilizar hoy, porque aquel relato lo utilizaba, bueno, empezamos el código con 10.997 personas privadas de libertad, hoy hay casi 14.000, con el mismo código, con el mismo código, con la misma cantidad de fiscales, con la misma cantidad de... Es más, con menos presupuesto, la Fiscalía hoy tiene menos presupuesto que en el año 2017, porque no solamente no aumentaron un peso, es decir, que en términos reales eso implica una disminución, sino que además en la ley de presupuesto se le sacó 10 millones de gastos, es decir, en términos reales y en términos nominales también tiene menos presupuesto. Me queda la duda de cuál es la justificación de una medida así, pero... ¿De cuál? El recorte. Ah, bueno, eso pregúnteselo al Ministerio de Economía, no a mí. Ahora, el tema claro es, con los mismos recursos humanos y materiales, el resultado está a la vista. Entonces no se puede, o sea, aquel relato, usted sabe que hay 2 maneras de destruir un relato. Una es con la construcción de otro relato, que puede ser tan cierto o falaz como el primero, y la otra es con la realidad. Y la realidad, los hechos, porfiados ellos, hicieron trizas ese debate. Lo que pasa es que va a haber alguien que va a intentar justificarlo, va a decir, bueno, no, pero esto es labor de la policía, porque mire que también hay en los periodistas, no lo digo por usted, pero a veces dice, bueno, si la seguridad mejora es porque la policía está mejor. Ahora, si la seguridad empeora es porque es culpa del código de los fiscales. Esa discusión está planteada, claramente está. Que esa discusión, esa argumentación está arriba de la mesa. Pero la pregunta que yo le hago es, el código es el mismo. Los fiscales son los mismos. Los recursos humanos y materiales son hasta menos que en aquel momento. Entonces, digo, el problema no era el código, nunca fue el código. Que hubo al comienzo ciertos desfasajes naturales en un cambio tan profundo como este, sin duda que los hubo. Y era razonable que existieran. Ahora, permítame ahora, con los resultados a la vista, decir, bueno, ¿sabe qué? Yo tenía razón. Yo tenía razón. Claro, porque yo le dije que ese no era el problema, y con los resultados a la vista tenemos casi 14.000 privados de libertad, el 84% de los privados de libertad tiene sentencia ejecutoriada y están cumpliendo pena, el 16% nomás están cumpliendo medidas cautelares. Sí, es un cambio absoluto, ¿no? Y bueno, y ese era el objetivo, y el objetivo se consiguió. Entonces, cuando el objetivo se consigue, quien fue, entre comillas, contratado para ese objetivo, bueno, lo que tengo que hacer es decir, bueno, señores, cumplí, me voy.
Sí, sobre eso volveremos. Pero me queda esta duda, ya que usted dice que, digamos que el resultado es el que usted esperaba y buscaba. ¿No hay ninguna autocrítica? Ah, no, autocríticas miles. No, pero todo estuvo bien. Por ejemplo, le pregunto, ¿se podría haber evitado la crispación política que hubo en torno a esta reforma? Tomo como base, ¿sabe a quién? Al doctor Óscar Sarlo. El doctor Sarlo hace años, en algunas de las tertulias, cuando discutíamos en momentos de gran polvareda en torno a la reforma del Código del Proceso Penal, el doctor Sarlo, especialista en filosofía del derecho, los oyentes lo ubican, señalaba, tal vez faltó un trabajo más cuidadoso con la sociedad para discutir los motivos de esta reforma y el alcance de la reforma. Él señalaba experiencias de otros países donde eso se trabajó con cuidado. Sí, y en este país nosotros propusimos hacerlo, y de hecho en determinado momento hasta se había... ¿Sabe qué pasa? Que con presupuesto es muy fácil. Cuando nosotros pedimos presupuesto para esto, la respuesta fue que no había presupuesto. Entonces también acá hubo, yo creo que es cierto que se podía haber trabajado mucho más en el relacionamiento con la sociedad. A ver, acá hay dos planos. Un plano es en el relacionamiento con la sociedad, y yo creo que ahí faltó, sin duda alguna, en eso somos todos conscientes de eso. Y por otro lado, que la reforma implicaba pisar determinados callos. Era inevitable pisar esos callos y era inevitable que a quien le pisan el callo salte. ¿Por ejemplo? Bueno, era inevitable que determinado grupo de funcionarios de diferentes instituciones que venían desarrollando la función de determinada manera desde toda la vida, que llegado el momento dijeran, bueno, no, en realidad yo quiero seguir haciendo lo mismo que hice siempre, trabajando la misma cantidad de horas y haciendo las mismas cosas. ¿Fiscales, por ejemplo? Todos, en general, porque esto de alguna manera cruzó, pero también, porque si usted dice fiscales, y había fiscales que tuvieron eso, pero la enorme mayoría de los fiscales se puso al hombro la reforma. Entonces sería muy injusto decir que en definitiva las piedras venían desde... Alguna piedra venía de adentro y otras venían de afuera. Ahora, acá hubo fiscales, policías, defensores, jueces que se pusieron la reforma al hombro, porque esto no es obra de una sola persona. O sea, a mí lo único... ¿Sabe la suerte que tuve? Que estuve en el momento correcto, con las personas correctas y en el lugar correcto. El ex fiscal Subía, actual diputado, escribió en Twitter cuando usted anunció su renuncia. Leo, termina un periodo de muchos desencuentros, de múltiples accionamientos de los fiscales en defensa de sus derechos, de sumarios a varios compañeros, de juicios ganados en contencioso, de recuerdo a Susana Rivadavia, de condenados sin juicio según Zaffaroni. Duro. Terminaba en resumen. Bueno, esa es la visión. Yo no voy a debatir, no tengo ningún interés en debatir con esta persona. De hecho, no lo he hecho a lo largo de todo este tiempo, no tengo ningún interés. Pero, por ejemplo... Es la visión de él. Dice, condenado sin juicio. Pone el énfasis allí, ¿no? Bueno, eso es una crítica que hace el profesor Zaffaroni al procedimiento abreviado. Que hay gente que entiende que el proceso abreviado no es un proceso. Bueno, eso es una discusión filosófica que la podemos dar. Lo que yo le puedo decir desde este lado es que en todos los sistemas del mundo, absolutamente todos los sistemas del mundo, existen procedimientos abreviados. Y si no existieran procedimientos abreviados, ningún sistema procesal podría funcionar. Entonces, esa es la realidad. O sea, a ver, a mí me gustaría tener el tanto por... Una vez me decía un ex ministro de la Corte, el profesor Chediak, que decía, bueno, deberían haber un 20% de juicios. Digo, ¿en qué país del mundo existe un 20% de juicios orales y públicos en un sistema acusatorio? No existe. O sea, el problema es que cuando uno analiza esto, tiene que decir, bueno, perfecto, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Porque nosotros no somos una aldea. No vivimos en el planeta Uruguay, vivimos en el planeta Tierra, en Sudamérica y en un país, si usted quiere, en vías de desarrollo. Esa es la realidad. Entonces, a mí me parece que está bien y está bueno que se arme el debate, que se genere debate, que se fomente el debate,
Yo acepto todas las críticas, me parece fantástico, cada uno tiene su opinión. La realidad es, los objetivos planteados se cumplieron. Si usted me habla de autocrítica, sí, sin duda, se debió trabajar mucho más con la sociedad, se debió, es decir, implicaba todo un proceso de recursos humanos y materiales de los que no se disponía. La LUC, la Ley de Urgente Consideración, el año pasado introdujo algunos cambios. Por ejemplo, algunos en los que nosotros estuvimos de acuerdo y otros en los que no. Se estableció que solo pueden lograrse acuerdos abreviados para delitos con pena mínima de 4 años. Se eliminó la suspensión condicional del proceso. Quedó, en cierta forma, desdibujada la reforma del Código del Proceso Penal con estas reformas en la LUC. Yo creo que hubo 2 reformas que son las que más afectan, que una es la eliminación de la suspensión condicional del proceso, en el cual existe unanimidad académica y de todos los operadores del sistema de administración de justicia, asociación de jueces, asociación de funcionarios, asociación de fiscales, fiscalía general, o sea, la academia, todos están en contra de la eliminación de la suspensión del proceso a prueba. Capaz que hay que explicar en 2 palabras qué es esto, ¿no? La suspensión del proceso a prueba está prevista para delitos de menor envergadura, de muy poca relevancia, para sujetos que son primarios, que estaba previsto, ¿no?, que no tenían antecedentes penales, y en definitiva, en esos casos y en ese tipo de delitos de muy baja entidad, se permitía realizar un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado. Se le imponían una serie de condiciones de cumplimiento y si efectivamente el ciudadano cumplía, en ese caso lo que correspondía era que se extinguía el delito. Había un porcentaje bajo de casos que se resolvían por esa vía, que hoy no se pueden resolver, pero por ejemplo, un accidente de tránsito mañana, un homicidio culposo, como le decimos nosotros, es decir, un accidente de tránsito con resultado muerte, que muchas veces terminaban de esta vía porque había un acuerdo reparatorio, etcétera, etcétera, se suspendía el proceso. Bueno, en este caso hoy hay que ir a juicio sí o sí, porque se cortó esa posibilidad. Ahí había unanimidad en que se debía mantener, sin embargo el sistema político tomó la definición. Ese creo que es un aspecto crucial. Después la introducción del simplificado con las reformas, con las modificaciones que nosotros propusimos, creo que es una buena herramienta. Y el tema del abreviado, en el mundo entero, el proceso es al revés, ¿no? En Chile acaba de subir a 10 años la pena mínima para llegar a un proceso abreviado. Facilitar estos acuerdos. Ahora, no cambió sustantivamente el resultado práctico de las modificaciones que se hicieron en el abreviado. Y el otro cambio que generó un poquito de ruido y que todavía está es en la modificación del artículo 61, es decir, en la definición de cuáles son las potestades autónomas de la policía a la hora de investigar. Ese tema en América Latina es un tema de permanente debate y lo seguirá siendo. Yo creo que esos fueron los ruidos más grandes en la materia procesal. No estoy hablando de la parte penal, que bueno, ahí entramos en otras cuestiones. Pero el código en su esencia sigue siendo el mismo. Entonces, todo aquel debate de genera inseguridad, los resultados están a la vista. Doctor Díaz, llegamos ahora sí al presente y a su renuncia. Su periodo en el cargo terminaba el año que viene, en abril del año que viene. A propósito de por qué tomó la decisión ahora, acaba de dar una respuesta recién, ¿no? La tarea estaba cumplida. Usted entiende que la tarea se había cumplido y por lo tanto no era necesario llegar hasta el final, hasta los 10 años, hasta completar los 10 años. De todos modos, usted habló de otra cosa también. Dijo que él liberaba con ese paso al sistema político de presiones. Te agradezco la pregunta porque yo creo que hay o sea, yo lo que dije, no dije que él renunciaba para liberar al sistema político de presiones. Dije que como consecuencia de mi renuncia, en definitiva, yo sentía que había bajado un poco el nivel de presiones o la discusión. A ver, acá hay un tema elemental que es de público conocimiento. Está la discusión por la provisión de determinados cargos que requieren ciertas mayorías y demás. Y ahora, ahora hay un tema que es resolver quién va a ser la o el futuro fiscal general. Eso implica una mayoría de 3/5 en el Senado que sí o sí se tiene que obtener, porque por ejemplo hay una vacante en la Corte, pero en la Corte si pasan los 90 días y no se designa a nadie, asume el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo. En el caso de la Fiscalía no, la Fiscalía sí o sí
el presidente de la República tiene que designar un fiscal, pero requiere 3/5 en el Senado. Entonces eso obliga al sistema político a ponerse de acuerdo. Bueno, es el camino que queda ahora por delante, y el hecho de que, bueno, de que a este servidor que tenía determinado mandato, cumplió con el mandato y se retiró, si para algunos era algún problema, el problema ya no existe. Bueno, a ver, de nuevo quedan varios temas ahí para profundizar. Ahora, yo no lo hice para eso, lo hice por una sencilla razón, porque en definitiva el mandato estaba cumplido, yo tengo 54 años, me voy a ir a la actividad privada necesariamente, ahora o en abril, y hay un dato de la realidad, 6 meses en los 54 años, a los 30 años 6 meses es un tiempo, a los 20 es otro, y a los 54 es otro. Sí. Entonces hay que... Pero es inevitable poner en la conversación el año pasado, ¿no? El planteo frontal, directo, que terminó haciendo Cabildo Abierto ante el presidente de la República para que se removiera al fiscal de corte. Y no fue, digamos, la única expresión pública de insatisfacción de ese partido con usted. Lo que estaba en juego en ese momento era algo puntual. La investigación administrativa que usted había ordenado contra la fiscal de Carmelo, que había archivado la causa por los audios de Carlos Moreira. Resulta que la fiscal Charquero había asesorado a la calle Pau en 2014, militado en la 404, por lo que se quería establecer qué vínculo tenía, si lo tenía, con el intendente Moreira. Usted inició una investigación, ordenó una investigación, bueno, ese fue el desencadenante del planteo de Cabildo Abierto, pero en realidad había otros, ¿no? Había otros, varios. Entonces, ¿cuánto está incidiendo en esta determinación que usted toma de irse antes de tiempo ese ambiente? No, absolutamente nada. No, nunca en los 10 años, 9 años y medio que estuve al frente de la Fiscalía, me dejé guiar por ningún planteo de ningún dirigente político. Con ese criterio, discusiones con dirigentes políticos, tuve varias a lo largo de este mandato y ninguna de ellas me motivó nada. Además hay una cosa, Emiliano, que hay que acostumbrarse y que yo creo que tenemos que dejar de lado la pacatería. Quien sea fiscal general tiene que estar acostumbrado a estar en el medio de tensiones. O sea, quien crea que esto es un pasaje alegre por la vida, sentado en un despacho para viajar, tener chofer, celular o mover funcionario, si alguien cree que ser fiscal general es eso, está muy equivocado. En el mundo, mire, yo casualmente ahora en la mañana leí en El País de Madrid que la Sala de Contencioso Administrativo del Supremo Tribunal de España va a discutir si la designación de Lola Delgado como fiscal general de España fue legal o no, por un recurso que plantearon Vox y el Partido Popular. O sea, para que vea usted el nivel de tensión que tiene permanentemente en los fiscales generales, no solo con el sistema político, con la sociedad, con los jueces, con la policía. Es decir, yo decía el otro día que la sensación que tengo es que después de haber pasado por estos 9 años y medio, vio el Inca Tupac Amaru cuando lo quisieron desmembrar y lo tiraban 4 caballos de un brazo, 4 caballos del otro, de una pierna del otro, y que al final, como no pudieron desmembrarlo, le cortaron la lengua. Bueno, esa es la sensación que tiene un fiscal general. Entonces, el tema es, si alguien quiere ocupar este cargo y ante la menor crítica o ante el menor planteo piensa salir corriendo, más vale que no asuma. Yo le digo, y la disconformidad de Cabildo Abierto continúa hoy, pese a que usted dejó el cargo. El 15 de septiembre, cuando compareció Juan Gómez en el Parlamento como fiscal de corte adjunto, el senador Guillermo Domenech reclamó información, un conjunto de datos sobre qué legalidad tenían varios actos administrativos del Ministerio Público, cuántos de ellos habían terminado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y cuántas revocaciones se habían dictado contra la institución hasta el momento. Eso está casualmente hoy en una nota en el diario El País. ¿La ley? Luego el doctor Gómez... una postura que deberá definir el fiscal de corte actual, no voy a entrar yo en ese debate. Pero el doctor Gómez ya le llevó información, hubo 20 resoluciones de la Fiscalía que han dado lugar a accionamientos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 7 de las cuales terminaron en su anulación, una tercera parte. Después hay 2 situaciones en las que los funcionarios iniciaron acciones de reparación
y otras 9 acciones de nulidad ante el TCA que todavía se encuentran en curso. Por ejemplo, este es un tema ahí todavía vivo, ¿no? ¿Para quién? Para Cabildo Abierto por lo menos. Es un problema de Cabildo Abierto, discúlpeme, no es un problema mío. El senador Domenech, cuando vio estos números, dijo, insisto en la necesidad de que los concursos de ascenso estén dotados de todas las garantías necesarias que aseguren la transparencia y objetividad. Según dice el senador Domenech, estos relegan a los fiscales con experiencia a favor de fiscales recién llegados, lo que produce que en los hechos haya un desprecio por la carrera funcional y por fiscales de gran jerarquía e imparcialidad. Es la opinión del senador Domenech. ¿Cómo defiende usted lo actuado en esta materia, en este tipo de nombramientos? Los nombramientos se hacen por concurso abierto de oposición y mérito, y los ascensos son por concurso de oposición y mérito. De hecho, el sábado hubo una prueba en un concurso de ascenso. Se hicieron 19 concursos, participaron más de 2.500 abogados, se hicieron 300 designaciones por esa vía, y hasta hoy, hasta el día de hoy, no hubo ninguna anulación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre un concurso. Ninguna. Entonces, no sé cuál es el problema. Les mencionaba toda esta discrepancia insistente de Cabildo Abierto como un ejemplo de la polémica que su gestión continúa despertando. Sobre todo ahora para preguntarle a propósito de que su nombre se maneja como una posibilidad para la Suprema Corte de Justicia, para un cargo que hay que proveer de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Primero, ¿usted ha sido consultado al respecto? No he recibido ninguna consulta al respecto. Por tanto, para mí eso no existe, ¿no? ¿Es un objetivo en su vida profesional? A ver, para cualquier abogado de este país, que su nombre solamente se maneje para ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia, es un honor. Quien diga lo contrario estaría siendo muy hipócrita. Pero nadie habló conmigo de este tema y no es un objetivo en mi carrera. Yo dije claramente que me renunciaba para dedicarme a la actividad privada. Y de hecho, todas mis acciones durante estos días y en el futuro están tendientes a ese objetivo. No, pero podría pensarse que al renunciar con 6 meses de anticipación descomprime esa discusión sobre si usted puede ser efectivamente no lo sé, ministro de la Suprema Corte. Francamente no lo sé, no he hecho un análisis al respecto y tampoco tengo interés en hacerlo. Simplemente digo, mi objetivo claro es en el futuro dedicarme a la actividad privada. Y todos mis pasos están... Es más, volviendo a los discursos que se hicieron aquel 21 de marzo del año 2012, cuando se me votó la veña, yo hoy le citaba el discurso del senador Penades, como para que vaya, tengo claro, mire que resisto los archivos. La senadora Topolansky en ese momento decía, él se va a retirar con 54 años y se va a dedicar a la abogacía, bla, 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 bla. 2012. O sea, el plan de ruta, la hoja de ruta siempre estuvo clara y me parece que no hay sorpresas en la hoja de ruta. Me quedan 2 preguntas para el final de la entrevista, enseguida. Doctor Jorge Díaz decía, en el final me quedan 2 preguntas, en realidad, claro, se podría seguir hablando toda la mañana, pero 2 preguntas en particular que tienen que ver justamente con la experiencia que usted ha acumulado. ¿Cómo observa la situación que se ha estado dando en las cárceles? ¿Cómo aumenta la población carcelaria y lo que eso significa desde el punto de vista de la seguridad pública? ¿Cuál es su visión en cuanto a ese fenómeno? Que las cárceles son parte del problema y no de la solución. ¿Y entonces? Ahí hay que... Yo no soy un experto en sistemas carcelarios, no es mi experticia, pero estaba claro, y también nosotros se los transmitimos en un determinado momento al sistema político, que el aumento de la población carcelaria iba a tensar aún más una situación particularmente compleja. Y eso es lo que se ha ocasionado o se ha producido en este periodo. Evidentemente, entender que a la cárcel no solamente se va a purgar una pena, sino que desde allí el Estado tiene que desplegar toda una serie de políticas tendientes a tratar de que ese individuo que pasa por el sistema carcelario, una vez que salga, pueda reinsertarse en la sociedad,
Si eso no se hace, lo que termina pasando, o lo que se hace es insuficiente, porque yo no digo que no se haga voluntariamente, digo, lo que termina pasando es de que el número de gente que pasa por el sistema carcelario, que vuelve a la sociedad y vuelve a delinquir, en definitiva se termina transformando en un círculo que no es virtuoso, sino es vicioso. Entonces, revertir eso es todo un enorme desafío, sobre el cual hay ríos de tinta escrito, y seguramente hay gente mucho más experta que yo para opinar de ese tema. Creo que es un tema pendiente, y el sistema político en su conjunto deberá tratar de encontrar las soluciones. A ver, desde hasta la ubicación institucional del sistema carcelario no es razonable. ¿Para usted tiene que existir Ministerio de Justicia? Sí, sin duda, lo he dicho hace 10 millones de años ya, y en varios eventos. Pero lo que es claro es de que el servicio penitenciario no puede estar dentro del Ministerio de Seguridad. Tampoco puede estar en cultura, digo, y tampoco puede ser un ente autónomo, servicio descentralizado, sin duda alguna que no. Yo creo que ahí, en el mundo, porque si uno mira para todos lados, la solución o la respuesta que encuentra es el Ministerio de Justicia. Pero bueno, eso será resorte del sistema político y del debate del sistema político. Y la otra pregunta, también para una conversación de toda la mañana, pero teniendo en cuenta su pasado en crimen organizado y ahora su visión general desde la Fiscalía, ¿qué visión tiene con respecto al narcotráfico en Uruguay? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos con respecto a ese problema? Y yo creo que esto es un debate circular, porque, a ver, a mí me tocó participar como juez en los grandes países, en las grandes operaciones de narcotráfico que se hicieron respecto de la desarticulación de grupos que trasladaban y transportaban clorhidrato de cocaína desde los países productores a los países consumidores. A ver, consumidores son todos, pero a los países donde ese producto se paga más, que básicamente es el este de Europa, Australia y demás. O sea, porque acá el tema es bien sencillo para que los ciudadanos lo entiendan. El clorhidrato de cocaína se produce, la planta de coca, la hoja de coca, en los países productores, Bolivia, Colombia, Perú, algo de Ecuador. Básicamente ahí es donde se elabora el producto. A veces se termina el proceso de elaboración fuera de esos países, porque el bloqueo de los precursores químicos hace que se termine el laboratorio fuera, pero colocar ese producto desde esos países en los mercados donde vale más implica un transporte. Como cualquier empresario, un empresario de una mercadería lícita lo que busca es un transporte seguro y barato. En este caso, las ganancias son tantas que lo que buscan es un transporte seguro. Entonces ahí nacen lo que son las distintas rutas. Uruguay estuvo en la ruta. En un determinado momento se pensó que esa ruta se había cortado, porque básicamente no había incautaciones ni información de que se estuvieran trasladando grandes cargamentos a Europa, hasta que ahora, el último año y medio, se incautan en Hamburgo, se incautan en Suiza, se incautan en España, se incautan en Uruguay grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína que claramente están destinados a esos países, porque por el monto, por la cantidad, con eso abasteceríamos el mercado interno por décadas, o sea que está claro que no era para acá, sino que era para afuera. Entonces, la conclusión necesaria es: la ruta se reabrió con todos los riesgos que eso significa. Esa es una parte, y la otra parte es el mercado interno. Y el mercado interno, el producto que más preocupa es la pasta base de cocaína, o el sulfato de cocaína, o la cocaína fumable. Y evidentemente ahí estamos hablando de otros grupos completamente distintos, que tienen otra estructura, otra organización, otro funcionamiento, y que hay como dos planos de combate. El plano a los que importan, que es donde se puede incautar más y tratar de cortar el abastecimiento, y el plano del combate a las bocas, que en un momento se plantearon como que fueran dos cosas opuestas, digamos. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Y después, bueno, el trabajo con los adictos. Porque nuestras cárceles, entre otras cosas, y lo vuelvo a repetir, lo dije en este programa y hasta terminé en el Parlamento hablando sobre este tema, nuestras cárceles están llenas de jóvenes, pobres, adictos y analfabetos. Jóvenes, pobres, adictos y analfabetos. Entonces, también la droga ahí tiene un peso. Entonces, el trabajo con el tema de las adicciones, dentro y fuera de las cárceles, ¿no? Es absolutamente fundamental. Y eso también es una política pública. Doctor Jorge Díaz, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Quedan temas para retomar en cualquier momento, si le parece. No, con mucho gusto. Y bueno, nos seguiremos encontrando desde otro rol, claro, desde el rol de abogado, desde el rol de ciudadano. ¿No de político?
no está en mis planes, con toda franqueza. También se ha especulado sobre eso, ¿no? Bueno, sí. Veo que yo tengo un fotorrumorismo positivo, ¿no? O sea, todos los rumores que andan en la vuelta me los pegan, la corte, el sistema político. A ver, cuando en el plena campaña electoral se decía que yo me iba a dedicar a... Todos los que dijeron que me iba a dedicar a la actividad política, terminaron ellos haciendo política. Y yo dije, el 1 de marzo voy a estar en el edificio de la calle Paysandú, y allí estuve. Mientras todos los demás que decían que yo hacía todo esto para dedicarme a la política, se terminaron dedicando ellos a la política. Vio las paradojas del... Nos reencontramos entonces. Mucho gusto. ¿Ya volvemos? Sí, vamos en busca de la tertulia de este lunes.